Bueno, partimos contándole que la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó 2 fallos por casos de violaciones a los derechos humanos. El primero corresponde a los homicidios de Sergio Pantoja y Juan Peña ocurridos en octubre del 74 y el segundo a las torturas sufridas por el actual diputado Sergio Aguiló en 1981. Queremos ahondar en ese tema y para eso establecemos justamente contacto con el diputado Aguiló. Diputado, gracias por esta comunicación. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Gusto saludarla, Verónica. Diputado, ¿con qué sensación se queda usted cuando escuchó o supo que la Corte Suprema había ratificado el fallo anterior? ¿Qué sensación le quedó? Bueno, de mucha tranquilidad, de la sensación que tengo hace tiempo, además por muchos otros casos de que se empieza a hacer justicia en nuestro país, que la tortura, el crimen, el asesinato no quedan impunes, que se avanza. Efectivamente todavía tenemos más de 1000 detenidos desaparecidos que sus familiares reclaman justicia y verdad, encontrarlos, y es una responsabilidad enorme, pero siento que son pasos, algunas veces pequeños, otras veces más grandes, pero dan una tranquilidad. En un país donde impera la justicia y no la impunidad, todos vivimos un poco más tranquilos. Esa es una sensación como de alivio, Verónica. ¿Y queda conforme con, o más bien era lo que usted esperaba con estos 3 años, pero que al final se transforman en una remisión condicional para las personas que a usted lo torturaron? Yo nunca he buscado que la gente que me torturó tenga castigos excesivamente duros. No me interesa el tipo de castigo exactamente, sino que se quede claro que hay una verdad judicial, que esa verdad judicial es que ellos torturaron sistemáticamente a mucha gente, no solamente a mí, que efectivamente la tortura fue una práctica sistemática, tanto practicada por la DINA como por la CNI, y que estos casos excepcionales donde hay justicia en casos de tortura sean un acicate para que en otros casos que también hay querellas por tortura, tanto los ministros en visita como las Cortes de Apelación y la Corte Suprema puedan otorgar penas importantes, penas por lo menos de condena a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad. No importa que no estén en la cárcel, no es importante aquello. Y respecto de las personas que estaban involucradas, que también, bueno, una cosa es que exista la verdad judicial, pero también que en esa verdad estén incorporados todos aquellos que fueron responsables y que nadie quede, como se dice, fuera un poco de la acción de la justicia. Y en este comunicado que tengo aquí del Poder Judicial se establece la responsabilidad de Roberto Urbano Schmidt-Sansi, de Alejandro Morel, de Corbalán, de Álvaro Corbalán, de Manuel Gallardo. ¿Están todos realmente en ese sistema de justicia? ¿Alguien quedó fuera? La querella que nosotros presentamos en su oportunidad, nosotros hemos presentado en esta materia 2 querellas. Una, el mismo año 82, patrocinada por el abogado de la Vicaría, en aquella oportunidad Ignacio Walker, después canciller de la República, actualmente senador y presidente de la Democracia Cristiana, pero en aquella época era un joven abogado de la Vicaría de la Solidaridad, y ahora, hace 4 años atrás, una querella presentada por nuestra abogada Alejandra Arriaza, una abogada brillante en materia de derechos humanos. Y se presentó esta querella en contra del ministro de Interior de la época, Sergio Fernández, porque él es el que firmaba estos decretos exentos sin fecha, y sin responsabilidad para que la CNI actuara impunemente, detuviera gente, incluso eventualmente hiciera desaparecer gente. Él es el principal responsable. Desgraciadamente el ministro en visita ni la Corte lo estimaron así, pero el resto de los responsables están todos identificados y están todos sancionados en este fallo, que es muy importante, porque Álvaro Corbalán, usted sabe, es uno de los criminales más grandes que ha tenido este país, está condenado a varios centenares de años por muchos otros crímenes bastante más graves. Quiero decir que en el mismo grupo que nosotros fuimos torturados estaba mi amigo, por ejemplo, compañero Pablo Fonsalía, que fue brutalmente torturado. Yo creo que a él se le está haciendo justicia a muchos otros torturados, porque efectivamente aquí los tribunales de justicia se están empezando a atrever a condenar a estos exmilitares, a estos criminales, a estos asesinos que por fin están pagando con sus penas. Ojalá quisiéramos ver en algún día a algunos de los civiles que fueron penalmente responsables por estos crímenes, los asesinatos, que son mucho más importantes, porque ahí terminaron con la vida de mucha gente, con las detenciones y desapariciones de mucha gente, entre otros,
Sergio Fernández y, por qué no decirlo, Jovino Novoa también. Ellos fueron ministros del Interior y subsecretarios del Interior, y estos civiles, porque esta fue una dictadura terrorista, cívico-militar, esos civiles todavía no han pagado, y ya que usted me lo pregunta, sería bueno que alguna vez también nuestros tribunales pudieran hacer responsables a estos civiles de estos crímenes que se cometieron. ¿Y cómo se convive en ese clima político, diputado Aguiló? Usted nombraba recién a senadores, pues Jovino Novoa ya no está en ejercicio, pero en algún minuto ustedes tuvieron que compartir el Parlamento, en cámaras distintas, pero tuvieron que compartir el Parlamento ahí, por lo tanto, uno se pregunta con esos antecedentes cómo se lleva adelante la labor legislativa cuando dentro del mismo poder legislativo hay personas con las que usted siente que hay no solo diferencias de opinión tan grandes, sino que a juicio suyo, personas que debieran responder por hechos cometidos en ese gobierno. ¿Cómo lo asume? ¿Cómo lo hace? Bueno, piense usted situaciones aún mucho más extremas que la mía. Juan Pablo Letelier es senador y tenía que convivir con Jovino Novoa, y a su papá lo hicieron estallar en 1000 pedazos en la capital de Estados Unidos, en Washington, y está completamente aclarado por la justicia que fue la dictadura militar, donde Jovino Novoa fue subsecretario del Interior. Está la misma Isabel Allende, que su padre, bueno, todo Chile sabe la situación. Está Carlos Montes, que estuvo detenido y fue torturado brutalmente, y que todavía tiene incluso secuelas de salud. Carlos, en fin, no solamente es el caso mío, hay casos aún más dramáticos, porque resultaron con pérdidas irreparables, como la vida del ex canciller Orlando Letelier. Son respuestas individuales. Si usted me pregunta a mí, yo nunca saludé a Sergio Fernández y nunca saludé a Jovino Novoa. Nunca tuve una diferencia con ellos, nunca crucé palabra, nunca los insulté, por supuesto, nunca les dirigí la palabra, simplemente no tuve ocasión de hacerlo. Además, en fin, cada uno tiene respuestas individuales sobre esa materia. Es muy difícil, pero este es el país. Imagínense cómo era esto el año 90. Yo soy de aquellos 6 parlamentarios que quedamos desde que fuimos elegidos en primera oportunidad el año 90. Eso era aún mucho más duro, porque veníamos saliendo de una dictadura atroz y estaban al frente los responsables de los crímenes, y estaban por otro lado muchas de las víctimas de esos crímenes. Como quiero insistir, algunas víctimas aún con dolores mucho más duros que los que yo sufrí, y le puse algunos ejemplos. Entonces, bueno, ese es el Chile que tenemos, donde el Parlamento está compuesto acá por bancadas que respaldaron ciegamente al general Pinochet en todas sus barbaridades, y otros que fuimos los que luchamos por recuperar la libertad y la democracia. Bien, diputado, le quiero agradecer muchísimo estos minutos de conversación con CNN para comentar este fallo y también un poco de la experiencia personal respecto de esta situación. Gracias por su tiempo de nuevo, que tenga una buena tarde. A usted, Verónica, muy gentil, muchas gracias.